Miércoles pasado empezamos con el capítulo 9 de Romanos. Yo le decía a usted que el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 son capítulos de defensa de Pablo ante su pueblo, ante su nación, ante Israel. Y la semana pasada hablábamos que Pablo no se defiende a sí mismo, sino que en vez de defenderse a sí mismo, resalta la soberanía de Dios. Y en el capítulo 10 que leímos ahora, del verso 1 al verso 11, encontramos muchísima riqueza, pero yo quisiera hablarle a usted de dos cosas importantes que Pablo trata de presentarle al pueblo de Israel y que muestra el corazón de Pablo en función de su pueblo y en función de la salvación. Y la primera cosa que yo quisiera platicar con usted a su corazón está en el primer versículo del capítulo 10. Y ahí dice, en ese primer versículo dice hermanos. Él está hablándole a aquellos que ya en la fe eran hermanos, no sus parientes. En el verso 9 sí él mencionó a sus parientes, pero ahora únicamente está mencionando a los hermanos. Y en el verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuántos tienen anhelos aquí? ¿Sí? ¿Cuántos tienen anhelos de verdad fuertes, intensos en su corazón? ¿Cuántos tienen, por ejemplo, el anhelo de ver a sus hijos exitosos? ¿Sí? ¿Oramos a favor de eso? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que los proyectos que vamos a arrancar o que ya estamos quizá arrancando en este 2017 sean prosperados y bendecidos por Dios? ¿Cuántos tienen ese anhelo? ¿Y están orando por eso? Pablo tenía un anhelo intenso. Si usted se va al original a entender esta palabra anhelo, es un anhelo intenso, progresivo, sin fin. Es decir, como cuando la señorita recibió el anillo de compromiso un año antes, ya se puso la fecha de la boda y ella empezó con lo de las tarjetas, empezó con lo del vestido, y cada día que pasa ella, el anhelo le crece y está viéndose y visualizándose ya allí en esa fiesta, vestida de blanco, con las mesas adornadas, con los invitados. Ese anhelo, en vez de ir hacia atrás, va hacia adelante, cada vez se hace más grande, cada vez se hace más grande. Esa es la idea que la palabra en el original nos escribe Pablo. Hay un anhelo intenso, profundo en él, y es un anhelo particular, interesante. El anhelo de él es ver que su pueblo sea salvo. Ahora yo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué Pablo no expresa que el anhelo de su corazón es que la política del país cambie? ¿Cuántos están al tanto de las noticias de hoy, por ejemplo? ¿Cuántos escucharon que a familiares del presidente los tienen ya detenidos? ¿Por qué Pablo no levanta una oración y dice: Señor, el anhelo de mi corazón es que la política de Israel cambie? Porque el anhelo de él no es: Señor, que la economía de Israel se levante y sea próspera. ¿Por qué no la oración de él es que la sociedad, el ámbito social de Israel sea transformado y sea cambiado? ¿Por qué para Pablo lo más importante era la salvación del pueblo de Israel? Ayúdeme. ¿Por qué cree usted que Pablo se enfoca en la salvación? Le atinó. Porque aquel que alcanza la salvación y conoce a Jesucristo, por puro peso, las cosas cambian. No hay que ir a atacar la enfermedad en el sentido externo, sino en el sentido interno. Y cuando Pablo clama por Israel y dice: Señor, mi oración, mi anhelo intenso, mi deseo es que Israel sea salvo, él está en su corazón entendiendo que en el momento en el que el pueblo de Israel conozca a Jesucristo, todas las áreas del pueblo de Israel van a ser transformadas para bien. La pregunta es: ¿usted y yo tenemos el corazón de Pablo?
Porque si solo vengo yo a contarle del corazón de Pablo y cómo era Pablo, nos llevamos la mitad de la riqueza. Pero hay algo para nosotros hoy que está en el primer versículo del capítulo 10. Hay un deseo intenso en Pablo para que su pueblo, su país sea transformado. ¿Usted y yo oramos por nuestro país? ¿O usted y yo somos de los que cuando una noticia aparece de una de nuestras autoridades, en vez de orar por ellos, nos burlamos de ellos o los tratamos mal en público o en las redes? ¿O usted y yo somos de los cristianos que aún no hemos madurado y hablamos mal de nuestras autoridades? Porque como es la moda, ¿verdad? Pastor, lo que pasa es que a esos hay que decirle las cosas porque a usted lo llamaron a orar, no a murmurar. Pero no ve lo que está haciendo. Se está robando esto, está haciendo aquellos negocios, sigue la corrupción, sigue aquí, sigue allá. Es que Dios no lo llamó a usted a murmurar y a burlarse de sus autoridades. Y cuando usted se burla de sus autoridades, no ora por ellas, las avergüenza, murmura, hace chistes, usted está burlándose de la autoridad que Dios puso. Ese silencio me dice mucho. Los cristianos que entendemos y que nos hacemos al corazón de Pablo, no deberíamos hablar mal de nuestras autoridades. Deberíamos orar por la salvación de ellas. Porque el día que a la silla presidencial llegue un verdadero hombre de Dios, un cristiano con el anhelo íntegro de hacer las cosas bien para Dios, entonces las cosas van a cambiar. El problema es que lastimosamente muchos de los que se hacen llamar cristianos son los mismos que están en el sistema, que ni oran ni ayudan, pero son el problema. En otros países, aunque ya no en muchos, en muy pocos, me sobran dedos de esta mano, ser político es una honra. Pero en la gran mayoría de países, ser político es sinónimo de corrupción, sinónimo de ladrón. Usted y yo debemos orar para que esa historia y ese modelo cambie en nuestro país. Pablo tenía un intenso deseo por ver a su país salvo. ¿Usted y yo oramos por nuestro país? Primera carta de Pedro 2, 9 y 10 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Cuántos son eso? Deme un amén fuerte, como que estuviera conmigo. Sí, ¿cuántos son pueblo de Dios? ¿Usted es pueblo de Dios? Deme un amén fuerte. ¿Usted es pueblo de Dios? Si usted es pueblo de Dios, dice la escritura que usted como pueblo de Dios fue llamado para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, dice la escritura, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Mire qué anhelo más vigoroso el de Pablo para poder exponer ese deseo en su corazón de poder ver a su país salvado. Amada iglesia, nosotros somos los llamados para mostrar la gracia y el amor de Dios en este país. Vivimos en este país y al igual que Pablo, que tiene un anhelo porque su país sea salvo, usted y yo como cristianos deberíamos elevar una oración y pedir a Dios que nos mantengamos en paz. El corazón de Pablo era mostrar lo que él como israelita había recibido por gracia. Dice Mateo 18: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mire, el problema de Israel no era su falta de fe en Dios. Cuando Pablo le está hablando a Israel, Pablo no está diciendo ustedes no creen en Dios. Imagínese usted que para el pueblo de Israel ni siquiera había un cuestionamiento de ¿será que existe Dios o será que no existe Dios? Ellos daban por sentado, su fe era tan profunda que ellos decían: por supuesto Dios existe, todo lo que vemos
Eso no es problema. Y Pablo está diciendo, miren, el problema de ustedes no es que ustedes no crean en Dios. El problema es que ustedes no saben reconocer la justicia en el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, ustedes no han entendido que es en Cristo Jesús que ustedes pueden ser salvos y transformados. Trasladémoslo aquí para nosotros en nuestro bello país Guatemala. Y no vaya usted a pensar que hoy es una prédica izquierdista. No vaya usted a entender eso, o revolucionaria. Pero mire cuál es nuestro problema aquí en Guatemala. ¿Carecemos de que la gente crea en Dios? Seamos honestos. ¿La gente sabe o no sabe de Dios en Guatemala? O sea, nosotros somos uno de los países más cristianizados. El 90 y tanto % de personas somos cristianos en el país. Llámese católico, llámese evangélico, llámese mormón, llámese testigo de Jehová, que son líneas cristianas. Unas retorcidas y otras medio, pero cristianas. Si somos un 90 y tanto % de personas que nos hacemos llamar cristianos, estamos igual que Israel. El conocimiento lo teníamos, lo tenemos. Usted va a cualquier institución y generalmente si hay un temblorcito, todos nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Mire enero cómo se ponen las iglesias evangélicas. Uy, olvídese, no cabe la gente. Semana Santa, los católicos, con el respeto hacia ellos, olvídese, pagan cualquier cantidad para ir a cargar, porque es como la devoción para. O sea, conocimiento de Dios tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema de Israel y el problema nuestro. El problema de Israel era que no tenía una experiencia real, personal con Jesucristo. Lo rechazaban. El problema nuestro en Guatemala es que mucha gente se hace llamar cristiana, incluyendo evangélicos, pero no tienen una relación con Dios. Y como no tienen una relación con Dios, siguen haciendo corrupción, siguen haciendo negocios debajo de la mesa, siguen dando un mal testimonio, porque no han tenido un encuentro personal con Dios. Si hay gente que ha sido pobrecita, sencillita, y han ido pasando al día y ahí van medio sacando la familia adelante. Se les presenta la oportunidad de un partido político para hacer gobierno. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Voy a ir a sacar adelante a mi país o voy a ir a ver qué me llevo porque solo son 4 años? Pastor, regresemos a la Biblia. No estamos en la Biblia. Nosotros podemos cambiar nuestro país orando y haciendo la diferencia. Que cuando Dios nos permita trabajar donde Él lo permita, nosotros marquemos la diferencia. No corruptos, no mentirosos, no tranzas, puntuales, los mejores trabajadores, los más guapos, los más limpios, bien afeitaditos, bien arregladitos, bien hablados. No viendo cómo le quitan la mujer a otro, viendo cómo se roban los papeles para el trabajo de la universidad. El primer versículo, Pablo nos anima, y yo lo animo a usted de todo corazón. Hoy vamos a orar por nuestro país. Hoy en la noche, tómese un minuto por Guatemala. Empecemos con un minuto. Pídale al Señor por nuestro presidente. Ore por él, hombre. Algunos son buenos para hacer memes, ¿verdad? Pobre el presidente, man. Y la mayoría lo pusimos ahí, eso es lo más chistoso. Oremos por él. ¿Cuántos nos comprometemos a no murmurar y no irrespetarlo? Yo estoy con ustedes. Los otros, que el Señor los tenga en fuego lento. No, no es cierto. Y adelántese al verso 9. Esa es la otra verdad que vamos a ver de estos 11 versículos, porque está en línea con lo que Pablo anhela para su país. Dice el verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué? Serás salvo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Así de fácil, así de gratis. Sin embargo, hay una verdad. Este versículo en realidad era un credo confesional
que las personas que iban a ser bautizadas en el primer siglo, cuando la iglesia nació, estas personas bajaban a las aguas de un lago, de un río, de alguna playa donde iban a ser bautizados, y ellos confesaban con su boca, abrían sus labios y decían: yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Cristo fue levantado de entre los muertos, y públicamente confieso que Él es mi Señor. Y entonces lo agarraban y lo bautizaban. Pero había algo interesante: cuando salía de las aguas, generalmente en el primer siglo, estaban los soldados romanos esperando que esa persona que había confesado a Jesucristo como Señor fuera tomado por el ejército romano, los soldados romanos, y llevado al circo. ¿Sabe para qué? No para ver una función, para que las fieras se los comieran. ¿Por qué? Porque el emperador romano en aquel entonces también se creía Dios. Él se creía divino, y él quería que todo el mundo lo reconociera como Señor, como dueño, como el Señor de toda la tierra. Y entonces que uno de sus súbditos dijera: usted, señor emperador, no es Señor, Jesucristo es mi Señor, era una ofensa. ¿Sigue conmigo todavía? Ahora, este versículo, mis amados hermanos, tiene un punto bien importante para usted y para mí. En función del primer versículo que leíamos, en los inicios de la iglesia y aún hoy se requiere o se requería o se demandaba de los primeros cristianos que tuviesen una fe confesante. Se requiere aún hoy de cristianos que no solamente hacen una oración íntima en su corazón y dicen: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, limpia mi vida, y Señor, y gracias porque ya sé que soy salvo, porque ya hice la oración, y amén. Y van al trabajo, nadie sabe que son cristianos. En el vecindario, nadie sabe que son cristianos. En el área donde se mueven, nadie sabe que son cristianos. No oyen música cristiana, no andan con su Biblia, no confiesan con su boca, no viven una vida cristiana. Y en el primer siglo, mis amados hermanos, había una confesión particular y constante de decirle al mundo: soy cristiano, vivo para Dios. Dios me cambió la vida. Las maravillas que Él hizo en mí son estas y estas y estas. Y yo te cuento lo que Dios ha hecho en mí para que tú creas en Él y también tú le aceptes como el Señor de tu vida. Y había una confesión, por eso permearon el primer siglo, por eso votaron todo un imperio, porque cada vez que alguien venía a Cristo entendía que no solamente era de hacer una oración y entregar la vida en una oración, pero había un caminar diario de confesar que Cristo era Dios, no solamente del universo, pero era un Dios en la vida, un Dios que caminaba con ellos, que les bendecía, que les cuidaba, que les guardaba, y se aseguraban de decirlo. De eso se trata el versículo 9. ¿Está usted confesando a Cristo? ¿Cuántos invitados ha traído usted desde que vino a la iglesia? ¿A cuántas personas ha invitado para el curso de matrimonios? ¿A nuestras actividades? ¿O usted es un cristiano de la secreta? ¿Viste mi sermón? Usted es un cristiano no confesante. Mire lo que decía la iglesia primitiva. Escuche: el verdadero creyente. ¿Cuántos verdaderos creyentes hay aquí? Pases el filtro ahorita. Pases el filtro. El verdadero creyente no guarda íntimamente la aceptación de Jesús como su Señor, sino que la confiesa abiertamente como testimonio personal. Es decir, lo hablaban, pero lo vivían.
Esa era la balanza que le pasaban a un cristiano allá, y es la que todavía nos pasan a nosotros hoy. Para Jesús era de gran importancia la confesión pública. A Jesús le encantaban las confesiones públicas. Dice Mateo 10, 32 al 33: a cualquiera pues, dice Jesús, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Hay cristianos que no oran en un restaurante para dar gracias a los alimentos, por los alimentos. Ay, qué claves, la gente me va a ver orar. Ay, no, qué vergüenza eso. Más si está en una reunión de mucha alcurnia, de gente, de mucha plata, ¿verdad? De no orar aquí, no, es que uno tiene que ser sabio donde dice que es y donde no. Si usted está en una reunión y Dios permitió que usted llegara ahí, y usted se va a avergonzar de confesar su fe, dice Jesús que Él se va a avergonzar también de usted. A que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, eso está salvo. Hay algo más. Hay una confesión pública. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vuelvo al versículo 1. ¿Todavía sigue conmigo? Vuelvo al versículo 1. Pablo tenía el anhelo en su corazón de que el pueblo de Israel fuera salvo. Por eso empieza el capítulo con esa oración, mostrándonos que él tiene esa oración. Y también porque Israel tenía el mismo problema, hermanos. Israel como nación no quisieron aceptar a Jesucristo, porque aceptar a Jesucristo era dejar a un lado la ley mosaica y olvidarse en alguna medida de Jehová. Porque tenían que entrar a un nuevo entendimiento, que ese Jehová Elohim a quien ellos adoraban, era Dios en una, pero en tres personas. Y ellos tenían que entrar a una dimensión de salvación diferente, entendiendo que Dios el Padre envió a Jesucristo a nacer de una virgen, que vivió una vida sin mancha y que se entregó por amor a nosotros para darnos perdón en una cruz, pero que al tercer día resucitó y nos dio esperanza y nos dio bendición y nos dio gracia. El pueblo de Israel tenía que entender que ya no era por sacrificios, que ya no era por leyes, que era por la fe y por la gracia en Jesucristo. Como no entendían eso, la preocupación de Pablo, se esperaba de los nuevos cristianos en el primer siglo que la vida fuera una vida confesional en cuanto a su fe. Y me llama mucho la atención porque la escritura es bien clara, que no dice con el corazón, que creyere con el corazón, no dice con el corazón, o no dice por el corazón, pero dice que creyere en el corazón. Es una gran diferencia, porque si usted no puede confesar a Cristo, uno, quizá no se lo han dicho y no le han enseñado, hoy Dios le está dando esa palabra, o dos, lo que está en el corazón ¿sale a dónde? A la boca. Y quizá usted necesita conocer a un Dios personal. No me malinterprete, por favor, no me malinterprete. Usted y yo necesitamos venir a la iglesia. Esto es importantísimo. La escritura dice que no dejemos de congregarnos. Pero más allá de un culto, usted necesita conocer a un Dios personal, con quien usted habla todos los días, de quien usted lee todos los días, a quien usted pone sus situaciones de vida todos los días. En esa medida
su corazón va a ser tornado y su corazón va a tener suficiente para hablar de él. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón. Y el Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Es bueno nuestro Dios? Él es bueno. ¿Y es para siempre su misericordia? Sí. ¿Está aquí conmigo? Estoy casi concluyendo. Dice el Salmo: porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Y su misericordia es para siempre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un cristiano genuino, un hombre que tiene una experiencia, una mujer que tiene una experiencia con Dios, que sabe que Dios es bueno, que sabe que Dios es misericordioso? Pero el verso 2 trae la demanda y trae la orden del Salmo 107 y dice: díganlo, díganlo los redimidos de Jehová. Es decir, las cosas grandes que Dios ha hecho en usted, las bendiciones tan grandes que Dios le ha dado a usted, no son para quedárselas y solamente celebrar usted, son para mostrarle al mundo que hay un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre, y que igual que le cambió la vida a usted, se la puede cambiar al vecino, se la puede cambiar al amigo, se la puede cambiar a cualquier persona que se acerque a Él. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es una dinámica de abrir la boca. Ojo, amados hermanos, si usted abre la boca en el estudio, allá en la oficina, allá en el trabajo, en el medio en el que usted esté, en el vecindario, desde el momento que usted diga: yo soy cristiano, Dios me ha cambiado la vida, estoy agradecido con Él, hasta las mujeres ya no lo van a perseguir porque saben que son cristianos. No le van a ofrecer malos negocios porque sabe que usted es cristiano. Usted hasta se va a poner un escudo porque van a decir: a ese protestante, aleluya, pandereta, no le digamos nada porque esos son unos aburridos. Mejor que no lo inviten a chupar a usted. A Jesús le encanta que la gente públicamente diga lo que hizo. ¿Cuántos saben que en la Biblia no hay nada por casualidad? Allá en Lucas 8:46-47, ¿recuerda usted a la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús? ¿Se acuerda de esa historia? Y dice la escritura en el 46 de Lucas 8: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lo que está diciendo Jesús es: ¿quién obtuvo un milagro? ¿A quién le cayó la gracia de Dios? ¿A quién le cayó la misericordia de Dios? ¿Quién fue el que fue favorecido por Dios? ¿Dónde está aquel que recibió la bendición de Dios? ¿Dónde está? Inmediatamente en el verso 47 dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, escuche, lo declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Sabe qué nos falta? Confesar a Cristo, confesar lo que Él nos ha hecho. La gente es buena para decir: dame, 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 pero no es buena para después decir: miren gente, miren pueblo, miren vecinos, miren compañeros, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Pablo tenía una preocupación: la salvación de su pueblo. Pero inmediatamente conecta la necesidad de la salvación del pueblo con la necesidad de un pueblo que tiene la solución para ese pueblo de necesidad. Parecerá una utopía esto, pero ¿sabe quiénes podemos cambiar este país? Nosotros. Algunos ya perdieron la fe. Triste, lamentable. Yo no la he perdido. Y quizá me muera y no vea el cambio, pero por lo menos podré llegar con Él y decirle: Señor, siempre creí que yo podía hacer una diferencia. Y no llegar: ya viste, nunca cambiaste el país, vos, qué barbaridad, tanto que te oré, tanto que hicimos, nunca cambiaste nada. No. Yo hice mi parte. Para empezar, no hablemos mal de nuestras autoridades.